Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yorleni Cordonero, bienvenidos al canal de YouTube El Granadino Sin Fronteras. En el mundo del emprendimiento hay historias que nos inspiran, nos motivan y nos recuerdan la importancia de perseguir nuestros sueños. Es por eso que hoy vamos a compartir con todos ustedes la historia de 4 emprendedores quienes a través de su valentía y tenacidad no solo han construido un negocio, sino que también han aportado a su economía familiar y han sacado a sus seres queridos adelante. Conozcámoslas. Nos encontramos desde Panadería El Rinconcito en el sector del Rastro con Noel, el propietario de este lugar. Háblame un poquito sobre este emprendimiento que ustedes tienen, un emprendimiento familiar. Sí. ¿Cuándo inició? Pues nosotros tenemos de estar laborando pan ya casi 5 años. Pues fue un sacrificio de parte de mi suegro que se dio pues a ofrecerle a mi esposa este negocio, el cual pues ya tenemos 5 años de estar ahí procesando lo que es el pan. Por las tardes pues salimos a las calles de Granada a vender el producto ya, y así mismo se vuelve a comprar para trabajar diario. Sí, tenemos 5 años, como pueden ver, pues no somos grandes, pero ahí estamos siempre trabajandito ahí y ofreciéndole trabajo a los muchachos. ¿Qué tipo de pan ustedes están realizando para su posterior comercialización? Pues aquí se le ofrece variedad de pan, como es el pan de yoyito, pico, empanaditas dulces, bonetes, todo lo que es el ramo pues, de pan simple y pan dulce. En ocasiones pues se puede encargar o hacen pedidos de tortas, pudines, cosas así. ¿Cuál es el proceso de elaboración de este pan? ¿Ustedes a qué hora se levantan para preparar los ingredientes para posterior hornearlo? Pues el proceso comienza desde las 5 de la mañana. Se levanta uno, prepara lo que es la base principal, ¿verdad? Como es la masa, y luego se procesa, hacer la figura que se va a procesar. Sí. Después ustedes salen a las calles a venderlo. ¿Qué zonas recorren? Sí, todo lo que es la calle Granada, Surjalteva, La Hollada, sí, parte céntrica. ¿Cuál sí. es la importancia de que la familia se involucre en este tipo de negocios que se puede heredar a las próximas generaciones y puede también expandirse? Sí, pues aquí tenemos una niña, ¿verdad? La cual es mi hija, pues. Nosotros le decimos que esto es algo que a ella va a quedar en un futuro, ¿verdad? Y la motivamos para que siga ella ¿cómo se le puede decir? La tradición, pues. Sí, y ahí estamos, pues, con ella. Como un pequeño emprendimiento, ¿cuáles son tus proyectos o cómo te visualizas en 5 años? Pues espero Dios primero, surtir un poquito más, ser más grande pues lo que es el sector panadería y expandirnos a otro lugar, no sé, tal vez. Invitar a las personas que te están viendo a que compren tu producto, dónde lo pueden conseguir y cómo pueden hacer encargos también. Bueno, ya los números telefónicos ya mucha gente los tiene, ya conocen, ¿verdad? Y si no, pues se ubican de la Antena Claro, camino al Rastro Nuevo, 25 varas al sur, reparto Villa Feliz. Háblame un poquito sobre tu historia, Jonathan. ¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a la venta de pastelitos? Bueno, ¿Cómo es la elaboración? Yo me dedico de todo y un poco. Gracias a Dios pues salimos adelante. Con esto es que no es necesario tener un bachiller, ser estudiado, porque uno se le pone ganas, sale adelante. Salimos adelante de todo y un poco, trabajamos vendiendo cafecitos por las mañanas, sándwiches, pan con mantequilla, cositas así, y por la tarde salgo a vender empanadas de pollo, piña y queso. Entonces, en primera instancia, ¿vos vendías aquí sí en el mercado? Sí. Nosotros vendemos aquí en Granada y también en Managua, ahí al lado del Israel. Diario, ¿a qué hora inicias tu jornada laboral? Bueno, de 7 a 7 de la noche. Lo más tarde, 8, 9 de la noche, cuando voy a Managua. Sí. Entonces, me gusta cambiar de lugar porque cambia mucho la economía. Aquí en Granada la gente bastante, pues digamos así, bastante pobre, bastante
bastante corto de recursos. Mientras en Managua es un poquito más, la gente tiene más recursos, la gente se da un poquito más caro y se gana un poquito mejor. Entonces le hemos echado ganas y gracias a Dios pues saco adelante a mi familia. Tengo 3 hijos, mi esposa y yo somos 5 y gracias a Dios pues salimos adelante. ¿Cuál es el proceso para la elaboración de esto? El proceso es, bueno, lleva queso, lleva piña y lleva pollo. Esto se procesa con aceite, harina, canela, un toque de sal. Así se prepara y se pone a freír y se sale a vender diario. Más o menos diario, ¿cuánto vendí ganando? Por ejemplo, una venta de cafecito con pan. Bueno, en la venta del cafecito con pan uno viene sacando por lo menos sus 500 córdobas. En esto de los pasteles me saco mis 300 córdobas, que se viene redondeando de 800 córdobas diarios. ¿Todos los días salías publicidad? Todos los días, sí. Bueno, es un salario de que regular, para mantener una familia por lo menos de 5, pues está bien. Pero por lo menos ahorita no resulta estar ganando que 200, 250, no sale para mantener una familia. Háblame un poquito sobre vos y sobre tu trabajo. Bueno, Ahora que venís a posar aquí, ¿qué trabajo realizas? Bueno, yo pues hago trabajitos de rumbería, pues me dedico a hacer cosido aquí en la parte de los zapatos. Le hacemos cambio de suela, le ponemos también zipper a los bolsos de mujeres, a las mochilas, le reparamos las mochilas. Si desean venir, aquí me encuentran. Yo pues normalmente vengo a las 7 de la mañana, me voy a las 3 de la tarde. Sí, tengo más de 10 años ya de trabajar en esto. Pues este ha sido mi sustento para mantener a mi familia. Tengo 2 hijos, me tienen 2 hijos. Y pues por medio de esto pues yo me he podido mantener. Gracias a Dios y los clientes que no me buscan, ¿cómo es? No dejan de buscarme y entonces ahí la seguimos adelante. Mucha gente no reconoce el trabajo de ustedes ni la importancia que tiene el área en el que se desempeñan reparando los zapatos que muchas personas utilizan en su día a día. Hermanito, fíjate que yo no me dedicaba a esto, yo andaba como aquí reparando en las calles en Granada. Tuve la oportunidad de conocer a un señor pues que ya en paz descanse, su nombre es Rosalío Meneses, y entonces me motivó para aprender el oficio. Pues gracias a él pues que me enseñó el oficio y a través de eso pues yo estoy manteniendo a mi familia, pues me entienden. A través pues de este trabajo pues gracias a Dios siempre he podido darle por lo menos que sea los frijolitos para que no se vayan sin desayunar al colegio. Bueno, hay personas pues que lamentablemente prefieren tirar el zapato en vez de componerlo y a veces pues la situación no está para estar comprando, sino a veces pues lo que muchos vienen es a reparar su calzado porque hay personas que le toman amor al calzado, por eso prefieren repararlo en vez de botarlo. Y como está la situación ahorita, hoy en día, pues el calzado está un poquito elevado en precio y la gente pues lo que hace es repararlo en vez de botarlo o comprarse uno nuevo. Sí. Más o menos ¿cuántos pares de calzado tenés que hacer en el día? Bueno, en el día, depende del día como esté. Si el día está bastante movido, alrededor de 10 pares, 8 pares. Si el día pues está un poco ralón, tal vez unos 5, 6 pares. Si los precios pues yo por un cosido quito 80, depende pues. Varía el tamaño también, porque a veces el tamaño del zapato, si es muy grande, se lleva más material, ¿me entiendes? Consume más hilo, entonces todo eso aplica a la hora del precio. Entonces, por decir, si un zapatito así, 60, o un poquito más grande y aplica a los 80, por la pega, porque también los materiales del zapato ya se han elevado también, algunos pues la peletería ya la pega
ya la ponen más, la pega subió, el hilo sube, todo eso. Entonces nosotros a veces también por ayudarles al cliente pues mantenemos el precio, ¿me entiendes? Pues que sigan adelante, que si quieren aprender el oficio, pues que los motivos pues para que se aprendan y pues que no anden en malos caminos, en malos pasos, pues porque esto es un trabajo honrado, no hay por qué avergonzarse de esto, pues me entiendes, sino es que si quieren echarle ganas, pues que sigan adelante con eso. Y esto es un trabajo decente. ¿Te gustaría que en algún momento alguno de tus hijos aprenda el oficio como segunda opción de ganarse la vida? Sí, a mí me gustaría, si incluso pues ya si mi hijo tuviera un poquito mayorcito, pues yo me lo traería en su tiempo libre, pues claro que no descuidándolo de sus estudios, ¿me entiendes? Para que vaya aprendiendo el oficio, porque esto más adelante tal vez les puede ayudar. No digo pues que no vaya a prepararse, que estudie, que se prepare, pero usted sabe que a veces aquí a veces los estudios no le funcionan. Por muy preparado que sea la persona, a veces no hayan trabajo, pues, ¿me entiende? Entonces para que pueda vivir también de esto es un trabajo decente, honrado, que no me avergüenzo de ejercitarlo, pues. Inicié a la edad de 7 años por necesidades personales de separación de mis padres. Tuve que sacar adelante a todos los hermanos, a la familia. Tuvimos que vender al principio pan, pico, donas. Ya cuando fui creciendo y me casé, pues dejé de vender. Después, a los 3 años me separé y comencé la dura jornada de levantarme a las 2 de la mañana, a hacer mis churros, pasteles. Y después comencé vendiendo vigorón. Tenía vendedores en Masaya, vendí 26 años. Enseguida saqué venta. Y ahora, gracias a Dios, tengo 9 años de estar compartiendo aquí mi venta aquí en los bomberos, por los bomberos, donde vendo vigorón, chancho con yuca. Ahora hago desayuno fresco y por la gracia de Dios, todo bien. Sí, con mi trabajo he sacado adelante a mis hijos, los 2 son licenciados y por la gracia de Dios siguen adelante. Y aquí estamos, apoyándolos siempre. Son mis mayores orgullo mis hijos porque han sabido valorar el esfuerzo y el sacrificio que he hecho por ellos. Ha valido la pena. Puedo decirle a Dios muchísimas gracias por haberme regalado esos lindos hijos que tengo. Bueno, vengo a las 6 de la mañana, llegando a las 7 aquí y termina a la 1. Y después sigo comenzándolo el día siguiente. He sido padre y madre para mis hijos y orgullosamente no necesitaba a nadie más, solo principalmente a Dios para tenerlo y sacar adelante a mis hijos. Y pues a los hijos que sepan valorar el esfuerzo y el sacrificio de los padres. Si usted quiere conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olvide suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones cada que nosotros estemos actualizando el contenido. Soy Yorleni Cordonero y nos vemos hasta la próxima.